Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una jornada más. Bueno, en esta ocasión, gente, quiero compartir con ustedes un tema que es transversal independientemente de las distintas disciplinas, carreras, profesiones que estemos cursando, que estemos llevando adelante la metodología de la investigación. Bien sabemos que una ciencia avanza mediante la producción de conocimientos nuevos, lo que implica necesariamente la obligación, la predisposición de realizar investigaciones académicas dentro de cada una de las disciplinas, profesiones o carreras o ciencias que estamos ejerciendo o desempeñando en nuestra profesión. Entonces, hoy me gustaría compartir con ustedes nuevamente un tema bastante transversal que vendría a ser cómo realizar un diseño metodológico de un trabajo de investigación académico. Llamémosle trabajo final de grado, llamémoslo tesis, proyecto, etcétera. Entonces, generalmente implica un diseño metodológico y vamos a hacer un breve repaso rápido de algunas cuestiones que hay que considerar. En primer lugar, tenemos el enfoque. El enfoque es el tipo de estudio que realizará o que se realizará, como podría ser el caso del cualitativo, cuantitativo o mixto. Esos son enfoques entonces de investigación bastante tradicionales que han agarrado eh, hoy día en el ámbito investigativo. La mayoría de los trabajos son los enfoques que se están aplicando. Según Hernández, Sampieri y otros, cada uno de estos enfoques tiene una característica propia, un diseño propio y un alcance propio. Está muy vinculado con los objetivos de investigación. Cuando yo voy elaborando los objetivos, cuando voy definiendo las variables, cuando voy construyendo mi marco teórico, básicamente ya el trabajo se está encaminando hacia qué enfoque voy a estar llevándolo, por supuesto. Hablemos rápidamente de los dos tipos de enfoque más tradicionales en este último tiempo, que es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo generalmente utiliza instrumentos, técnicas de captación de datos en formatos numéricos para tratar de analizarlo a través de la estadística, tabularlo. Podría ser el caso, a modo de ejemplo, una encuesta a través de la técnica o instrumento el cuestionario, que se va aplicando a una población, a una muestra, para luego procesarlo. Podríamos utilizar un software SPSS u otro tipo de software para poder analizar e interpretar los resultados. La característica del enfoque cuantitativo es que es una investigación muy objetiva. El investigador no coloca en las conclusiones finales apreciaciones subjetivas. Se basa únicamente en la interpretación de los datos que ha logrado recolectar a través de las técnicas o instrumentos y los análisis propiamente dichos. Entonces existe un método, una técnica, una estructura que hay que aplicar cuando yo voy a llevar adelante un enfoque cuantitativo. Hay muchos autores, investigadores, profesionales que prefieren este enfoque porque no da espacio a la subjetividad. Es lo que muchos persiguen. Entonces, objetividad por lo menos en un 99,9% en la mayoría de los casos. Eso es lo que nos dice entonces cuando hablamos del enfoque cuant. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, por el otro lado, es un enfoque que busca profundizar ciertas variables y no tanto llegar a una cantidad de datos. Más bien busca profundidad, especialidad en un enfoque cualitativo, según el autor Hernández Sampieris, Arias y otros. Nos dice que podríamos tomar, por ejemplo, una muestra de 5 individuos o 10, de acuerdo a la profundidad de la investigación, y eso es perfectamente válido para una investigación cualitativa. No sé, pongamos a modo de ejemplo un psicólogo, no sé, podría ser un más que nada, hablemos del caso del psicólogo. El psicólogo, por ejemplo, pudiera hacer un análisis, una investigación, o un sociólogo, o podría ser, por ejemplo, personas o profesionales que estén especializados en el ámbito de la cultura, por ejemplo, un gestor cultural que quisiera ahondar un poco más
en la cultura de una tribu originaria de cierta ciudad, de cierto país, de cierta localidad, un pueblo originario. Entonces, se va a vivir con estas personas por un periodo determinado, un mes, 2 meses, 3 meses, y va recolectando la información, va anotando, entrevistando, observando, utilizando una lista de cotejo, una entrevista guiada. Entonces, utilizando distintos tipos de recursos o técnicas para poder recolectar información, analizar él profundamente desde su conocimiento, desde su experiencia y poder aportar una conclusión respecto a los resultados que ha encontrado, relacionarlo con las variables de sus objetivos. Ese es un enfoque cualitativo. Entonces, allí sí muchas veces se puede dar cuestiones subjetivas de acuerdo a la apreciación del investigador, evidentemente. Por eso se presume que es una persona especializada, calificada, con experiencia en esa materia para poder analizar los datos e interpretarlos. Entonces, esas son algunas diferencias que podemos encontrar dentro de lo que es el enfoque cuanti y cualitativo. Ahora hablemos del mixto. Es cuando mi investigación necesita profundizar y llegar a una cantidad también interesante de una población o muestra. Entonces yo me valgo de distintos tipos de instrumentos o técnicas. Puedo utilizar una encuesta para llegar a una buena cantidad, pero así también tomo un porcentaje disminutivo y puedo hacer una cualitativa también. Puedo entrevistar, profundizar un poco más, en fin, puedo entonces también hacerlo mixto. Utilizo un enfoque quanti y utilizo un enfoque quali también. Eso sería entonces en cuanto al enfoque de investigación. Hablemos ahora del nivel de investigación. Existen varios. Voy a hablar en este caso de tres que son los más habituales en la mayoría de los casos. Podemos hablar del exploratorio, que es un nivel de investigación para aquellos trabajos, aquellos proyectos, aquellos artículos, investigaciones o tesis que se están haciendo y que carecen totalmente de antecedentes. Vos realizás la revisión de los antecedentes y no encontraste investigaciones relacionadas con el tema. O sea, estás iniciando con este enfoque, con este tema que querés investigar, por lo tanto lo vas a llevar adelante como un enfoque exploratorio. Estás abriendo un nicho de investigación para que otros investigadores en un futuro vengan a apoyar e investigar y profundizar un poco más respecto a lo que ya lograste encontrar en tu resultado del trabajo. Esa es una investigación exploratoria, por ejemplo. Ahora luego viene la descriptiva. Una investigación descriptiva se trata de una investigación ya un poco más profunda, que ya posee ya ciertos antecedentes, y que evidentemente el investigador tiene que aplicar una técnica, un instrumento, procesar los datos y a partir de allí lograr presentar los resultados de dicha investigación, describiendo, sin manipular las variables. El investigador se limita simplemente a describir los resultados que ha logrado encontrar en su investigación. Por eso lo llamamos descriptivo. Entonces, si yo quiero un nivel más profundo, viene, por ejemplo, el nivel explicativo, donde ya el investigador tiene que empezar a sustentar lo que encontró, describir lo que encontró y aparte de eso, dar una hipótesis de cómo se relacionan las variables entre una y otra y por qué ocurre dicha situación. O sea que es un nivel de investigación ya un poco más profundo que necesita más tiempo, más recursos y más conocimientos profundos del investigador, por supuesto, para poder hablar con propiedad y arrojar resultados que puedan, por supuesto, sustentarse frente a la comunidad investigativa. Luego viene, por ejemplo, podríamos hablar ya de lo que sería la población. Es un grupo de individuos o elementos que se considera relevante para el estudio. Puede ser una población definida geográficamente, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la población, hablamos de aquellas personas o aquellos objetos o aquellos individuos, comunidades que se ven afectados por tus objetivos o variables. Evidentemente, tiene que haber una relación entre mis variables, mis objetivos y, por supuesto, la población que voy a tomar.
No puede ser que yo hable, por ejemplo, en mi investigación, satisfacción de clientes de la zona de Ciudad del Este, Paraguay, a modo de ejemplo. Y resulta ser que aplico la investigación solamente en ciertos barrios de la ciudad y no aplico en todos los barrios. Entonces, mi población no es coherente con mis objetivos, no es coherente con mis variables y ahí hay una dificultad, por supuesto. Entonces, probablemente los resultados no sean representativos, por lo tanto, pueden ser no confiables los resultados de la investigación respecto a tus variables. La muestra es un subgrupo. Por una cuestión de tiempo y recurso, evidentemente, no siempre podemos llegar a la totalidad. Imagínense si voy a hacer una investigación a nivel de ciudad y una ciudad bastante grande que tiene buena cantidad de habitantes o a nivel país. Evidentemente los recursos de tiempo, dinero, esfuerzo, lo tengo limitado, no voy a poder llegar según mis recursos y limitaciones actuales. Por lo tanto, yo agarro y aplico una fórmula de muestreo para llegar a una muestra, una muestra. Entonces, ¿qué tipo de fórmula puedo utilizarlo, por ejemplo? Excelente. Ya les voy a mostrar entonces un ejemplo. Bueno, aquí entonces, como les decía, voy a compartir con ustedes el ejemplo donde podemos visualizar entonces una investigación que dice tecnología y gestión educativa, el impacto del uso de dispositivos móviles y aplicaciones en el aprendizaje en una facultad, en una universidad, en una ciudad, país, año. Perfecto, orientador, docente, estudiante. Tiene entonces una introducción, como podemos visualizar, entonces donde va explicando de qué trata el trabajo. Tiene entonces un planteamiento del problema, el problema que básicamente va a atender la necesidad, la problemática que detectó el investigador para poder hacer entonces la investigación para responder a esta problemática. A raíz de esto se lanzan algunas preguntas, una pregunta general, preguntas específicas, los cuales se convierten en objetivo general, objetivo específicos. Excelente, entonces esto es lo que nosotros convertimos pregunta de investigación en objetivos. Luego viene una justificación o fundamentación donde se va explicando el motivo, la razón, los beneficios que va a aportar del por qué es importante esta investigación, por supuesto. Ahí podemos visualizar. Seguidamente se hace un análisis de antecedente. El antecedente podemos hacer, por ejemplo, por los trabajos que se han ya realizado respecto a este tema. Podría ser, por ejemplo, colocando el título del investigador, los nombres, apellidos, año, el título de su trabajo, objetivo de su investigación, metodología y un poco de los resultados que ha arrojado esa investigación. Eso va a servir entonces como un antecedente. Podemos usar dos o tres, puede ser a nivel local, nacional o internacional también, totalmente válido. Seguimos entonces. Luego viene un índice temático de cuáles serían los temas principales que se va a abordar en el marco teórico, que va relacionado con los objetivos, las variables, por supuesto. Como este proyecto va a ser aprobado por una institución educativa, evidentemente presenta una propuesta de índice temático. Seguidamente viene ya el diseño metodológico. Aquí habla del enfoque cuantitativo, entonces en este caso habla de un enfoque mixto en realidad, donde va a utilizar tanto lo quanti como lo quali. Entonces, según Creswell, este tipo de investigación utiliza tanto método cualitativo como cuantitativo a fin de obtener impresión más completa, profunda del fenómeno estudiado. El nivel de investigación será exploratorio descriptivo, ya que busca explorar las percepciones de los estudiantes y docentes sobre el uso del dispositivo móviles y aplicaciones educativas, así como describir los beneficios y desafíos asociados. El diseño será transversal, recopilando datos en un momento específico y analizándolo posteriormente. Según Hernández, entonces va explicando lo que es un estudio exploratorio. En la población se pretende entonces tomar a docentes, estudiantes de una institución educativa. Entonces acá la población, según Hernández, se coloca entonces la definición, es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Para identificar la muestra se va a utilizar la muestra probabilística estratificada, en el que la población se divide en segmentos
y se selecciona una muestra para cada segmento. Se va a utilizar la fórmula de Sierra-Bravo para poder determinar, en el caso del enfoque cuantitativo, se va a utilizar la encuesta o el instrumento, el cuestionario, pero también se hace entonces una fórmula para poder determinar. 500 sería la población de estudiantes que tenemos, de los cuales aplicando la fórmula de Sierra-Bravo, que podemos visualizar aquí, cuál es la fórmula. Entonces te dice 4 por n mayúscula, que sería el 4 es una constante, la n mayúscula es tamaño de la población total, por P, que significa probabilidad de éxito, por Q, probabilidad de fracaso. Entonces reemplazamos los valores. 4 por 500 por 50 por 50 nos arroja un resultado de 5 millones. Abajo, 5 es el porcentaje probable de error, 95% de éxito, 5% de error, elevado al cuadrado, paréntesis, 500, que es la población total de número de estudiantes, menos 1, que te da la fórmula, el dato, más 4, que es la constante que te da la fórmula, por 50, que es probabilidad de éxito, 50 probabilidad de fracaso. Esto lo ingresamos en la calculadora científica, así mismo como está, y nos arroja este resultado. 22.475. Dividimos 5 millones menos dividido 22.475. Número de muestra ideal es 222 estudiantes. Esta misma fórmula aplicado para docente, que es una población de 40 docentes, arroja una muestra de 39. Se dan cuenta entonces que la fórmula está preparada. En el caso de que sea un número elevado, disminuye el porcentaje para la muestra, y en el caso de que el número sea poco o limitado, como el caso de 40 docentes, te aumenta el porcentaje de la muestra, que prácticamente agarra casi el 100%, ¿no? Muy bien, aquí entonces se aplicó una fórmula. La técnica, como ya les adelantaba, es una encuesta. Se coloca la definición entonces de lo que es la encuesta, el instrumento. Entonces es un cuestionario estructurado. Se coloca la definición según Hernández Sampieri y otros autores. Entonces, guía de entrevista, porque recuerden que va a ser un enfoque mixto y que la entrevista se hacen preguntas abiertas que por supuesto van captando información para poder responder a las variables. Muy bien, procedimiento de validación. Recuerden que una de las cuestiones que la comunidad científica siempre observa es si el instrumento fue validado. Y una de las formas de validación del instrumento es mostrar o mandar a verificar tu encuesta o tu guía de entrevista a expertos del campo. En este caso se va a mostrar a dos expertos del área educativo que tienen ya más de 20 años con formación de doctorado en el área y que son profesionales con propiedad, conocimiento y experiencia en el ámbito, quienes van a leer el instrumento, van a identificar los objetivos, las variables y van a ver si hay relación, si las preguntas son apropiadas, viables, si las respuestas son coherentes. Y si hay sugerencias, ellos van a sugerir cambios y ajustes, los cuales se va a aplicar, por supuesto, antes de aplicar al público o a la muestra. Se hace una prueba piloto con un grupo reducido de la muestra para poder ver si ellos logran entender correctamente las preguntas, si no hay un tecnicismo inapropiado en las preguntas o en la respuesta, lo cual pueda ocasionar que nuestra población o nuestra muestra no entienda la pregunta y responde sin entender. Entonces, por eso se hace una prueba piloto antes ya de aplicar definitivamente la encuesta. Una vez hecho todo este proceso de validación, evidentemente pasamos a aplicar la encuesta a la población total o a la muestra total, de los cuales después se hace un análisis de datos de los resultados. En el caso del dato cuantitativo, se va a utilizar el software SPSS para poder realizarlo de manera totalmente objetiva, sin subjetividad de por medio. Se va a utilizar para los datos cualitativos un software que se llama En Vivo, que evidentemente también va a ayudar a que el trabajo sea mejor. Entonces el resultado se va a presentar en formato de gráficos, tabulaciones, el caso de los cuantitativos, y el cualitativo se va a hacer mediante descripción de los temas y categorías identificados durante el análisis de los contenidos de entrevista. Luego se hace la operalización de las variables. En este caso, entonces podemos ver que hay objetivos de los cuales se saca la variable, de los cuales se hace una definición conceptual, de los cuales se utiliza qué instrumento va a medir esa variable y los indicadores que se tiene que considerar para incluir dentro del cuestionario. De esa manera, entonces se muestra
correctamente la coherencia que existe entre objetivo, variable, instrumento e ítems que se hacen en la consulta en los instrumentos. Muy bien, si hay 4 objetivos específicos, se hace de los 4 objetivos específicos. Si hay 5, lo hacemos 5. Hay un breve cronograma, luego hay un presupuesto, que por supuesto es totalmente flexible, y vemos acá algunas referencias bibliográficas respetando la normativa APA, ordenado alfabéticamente, con sangría francesa, por supuesto, ¿verdad? Excelente. Entonces, ya luego viene el anexo con el borrador de cuestionario. Se coloca el objetivo 1 y las preguntas que van relacionadas con eso. Objetivo 2, las consultas que van en formato de selección múltiple, como va a ser para el enfoque Quanti. Entonces ya se colocan las posibles respuestas, que repito, tienen que ser validados primero por los expertos, por la prueba piloto y luego la aplicación definitiva. Entonces vemos, gente, acá cómo vamos avanzando. Se van a fijar entonces cómo se va avanzando. Ahí tenemos la guía de entrevista también. Excelente. Y cuando ya está todo esto, se presenta, se hace la aprobación y se va aplicando para la investigación. Entonces, gente, esto ha sido todo, una breve presentación de lo que vendría a ser entonces este modelo de diseño metodológico para poder repasar. Seguramente que muchos de ustedes ya lo escucharon, ya lo vieron, y bueno, siempre es importante refrescar un poco la memoria por un tema bastante transversal que lo vamos a necesitar en la mayoría de los casos. Excelente.